Hola, bienvenidos a la sesión número 4 de propulsión y electrónica preliminar. En esta vamos a tratar todo el tema de elección de motor, elección de hélice y también vamos a ver toda la electrónica que llevan a bordo nuestros modelos. En primer lugar, una breve introducción sobre los tipos de motores existentes y que se suelen montar en esta clase de aeromodelos. A la izquierda los motores eléctricos y a la derecha motores térmicos. Sobre los motores térmicos tenemos de dos tipos en este caso, los motores a pistón de dos tiempos, pueden ser también de cuatro tiempos, y las turbinas de gas, que son motores a reacción. Existe toda una familia de motores a reacción. En nuestra aplicación nos vamos a decantar por los motores eléctricos, ya que por sus propiedades los hacen ideales para nuestro tipo de misiones. Sobre los motores eléctricos existen dos tipos de motores generalmente, lo que se llama motores con escobillas y motores sin escobillas, o más comúnmente conocidos como brushless. Los motores con escobillas llevan una especie de pastillas mediante las cuales se transmite la energía a lo que serían las partes móviles del motor. Estas escobillas están en constante contacto con partes que están rodando, por lo tanto sufren un desgaste bastante acusado. Por otro lado, los motores que no llevan escobillas funcionan mediante sensores magnéticos y no sufren esta parte de desgaste, por lo que son mucho más eficientes y el mantenimiento es prácticamente nulo. Para conocer los distintos tipos de motores y hélices, es necesario también conocer su nomenclatura, cómo se escriben los nombres de los motores, los nombres de las hélices. Sobre los motores, abajo a la derecha indica un modelo, el GT2215 de 1100 kV. En este caso, el 22 y el 15 eh, representarían lo que son las dimensiones del estator del motor, es decir, la parte que no se mueve, la que no gira. Y las 1100 kV indican cuántas RPMs por voltio tiene el motor. Es decir, en este caso, por cada voltio suministrado por parte de la batería al motor, tenemos 1100 revoluciones. Y luego Emax GT sería lo que es la marca del motor. También en algunos motores se indica el número de bobinados que tiene. En este caso, en el ejemplo de abajo, en el AXI, es un /10 que indicaría que el motor tiene 10 bobinados. Sobre las hélices se suelen llamar hélice de la marca X con 6 por 4, por ejemplo, en este caso, donde 6, el primer número, marcaría las pulgadas que tiene de diámetro la hélice y el 4 marcaría el paso que tiene la hélice, que es el ángulo de ataque con el que la hélice ataca a lo que sería el flujo. En este caso, la E, que tiene al final esta nomenclatura, indica que es para un motor eléctrico. Cada tipo de motor tiene su propia hélice porque al final el par o el torque se produce de forma distinta, entonces se han optimizado estas geometrías para aprovechar el máximo rendimiento en cada caso. Luego, existen diferencias entre los motores pequeñitos y los motores grandes eléctricos. En este caso, los motores más pequeñitos se usan en aplicaciones donde se requiere un bajo par, generalmente donde las revoluciones son muy altas, las hélices suelen ser muy pequeñas y también el peso del global suele ser pequeño. Por otro lado, los motores más grandes proporcionan un empuje estático bastante más grande, las RPMs son más bajitas y las hélices suelen ser de mayor diámetro y también mayor paso. Y se suelen usar pues, en modelos mucho más pesados. Sobre los tipos de motorización que existen, sabemos que la hélice la podemos situar en muchas partes de la aeronave, delante, atrás, en el ala, si tiene dos motores, por ejemplo. En este caso, vamos a ver las hélices situadas en la parte delantera, que sería la configuración tractora, y las hélices situadas en la parte trasera, que sería configuración propulsora. En primer lugar, la configuración tractora es la más común en todo tipo de aeronaves de este tipo, porque ofrece una gran estabilidad a la hora de controlar el avión y también tiene una gran eficiencia propulsiva, porque la hélice no tiene ningún elemento que interfiera
delante suya, por tanto lo único que tiene es el flujo libre que le está llegando y lo empuja hacia atrás. Por otra parte, la hélice propulsora se puede situar como se ve en el avión de la imagen, por detrás del ala principal, pero también hay algunos casos de aviones donde se sitúa por detrás de lo que sería el empenaje incluso. Y este caso también ofrece ciertas ventajas, principalmente relacionadas en la eficiencia aerodinámica, ya que el flujo turbulento que genera esta hélice no pasa por encima de todos los elementos del ala, del empenaje, como sí sería en el caso de la hélice tractora. En este caso, el flujo que hay sobre las superficies aerodinámicas es completamente limpio y ya después de todas estas estaría la hélice que empuja el flujo hacia atrás de nuevo. Pero esta configuración tiene diversos problemas, principalmente en cuanto a la estabilidad de la aeronave, ya que complica un poco la distribución de pesos. El centro de gravedad se desplaza hacia atrás un montón, puesto que el motor es un elemento bastante pesado, lo que requiere sí o sí de poner la batería en la parte delantera, y entonces tenemos que agregar un montón de cable que recorre todo el avión y bueno, complica bastante todo lo que sería el diseño. Además, la otra desventaja principal que tiene esta configuración es que el flujo cuando llega a la hélice ha pasado ya por un montón de elementos aerodinámicos y se puede crear cierta interferencia. Sobre cómo predecir cuánto empuje nos va a generar nuestra hélice, se puede hacer de diversas formas. Teóricamente, existe en la bibliografía una teoría de pala o teoría de cantidad de movimiento que se puede aplicar a las hélices para hacer una estimación del empuje que van a dar en función de las RPMs, la velocidad de vuelo. Existen modelos hechos por los fabricantes de las propias hélices. En este caso, por ejemplo, en APC existe una gran base de datos para todas las hélices a un montón de regímenes de giro. Luego existen programas que te hacen simulaciones con tus parámetros, tu motor, tu batería, tu ESC, las RPMs a las que quieres volar, la velocidad de vuelo y tal. Pueden simular cómo sería el comportamiento de la hélice en función de la velocidad de vuelo o en función de otros parámetros que tú elijas. Y finalmente, el método probablemente más fiable es el método experimental, que es coger tu ensayo, tu motor, tu batería, tu ESC y tu hélice, ponerlo todo dentro del túnel de viento y testear a varias velocidades cuál es el empuje que tienes. ¿Cómo se haría el ensayo de la forma más sencilla con los recursos que nosotros solemos disponer en el taller? Pues en primer lugar se puede realizar un ensayo estático con es bastante fácil de hacer. Simplemente el motor se monta sobre un banco donde se puede medir el empuje con una galga o con una balanza. Se pone a palanca 1 y se registra el empuje que tiene. Y esto nos dará el empuje estático máximo que tiene el motor en parado, es decir, a velocidad cero. Luego, el ensayo se complica para poder estimarlo cuando evoluciona con la velocidad, es decir, nuestro avión va a estar moviéndose hasta una velocidad a lo mejor de 100 km por hora, pues necesitamos saber cómo será el comportamiento de la hélice en ese rango de velocidades. Para eso, lo más óptimo en este caso es acudir a la base de datos de APC que he mencionado anteriormente y ver para nuestra hélice y las RPMs que estimamos que va a tener nuestro motor, que pueden venir indicadas directamente por el fabricante. Cogemos esa curva, nos saldrá una matriz enorme de datos. Nosotros nos vamos a basar en la curva de empuje frente a velocidad. Y nos la importamos a Excel y nos hacemos un plot donde se represente toda la curva. Llegados a este punto, para poder utilizar este modelo bien y que nuestro programa matemático se pueda entender con él, lo mejor es pasarlo a una función a trozos, como lo que se ve en la gráfica de la izquierda. En este caso se ha hecho para dos tipos de hélices, una hélice 10×6 y una hélice 12×6, donde el procedimiento que se ha seguido es el mismo que acabo de comentar. Se ha medido el empuje en estático y luego se ha
se ha importado la curva empuje-velocidad que viene dada por APC. ¿Y cómo se ha procedido en este caso? Pues en el momento en el que la línea recta de empuje estático cruza con la curva APC, sería el punto de paso de estar basándome en mi ensayo de empuje estático a paso a basarme en los datos de APC. Y en este caso se trazarían dos líneas completamente rectas que definirían el problema. Una sería horizontal y la otra tendría cierta pendiente. Y nos daría una función a trozos como lo que podemos ver en el recuadro, en este caso para la hélice dada y también en función de la palanca de gases. Sobre los componentes que se montan a bordo de la aeronave, disponemos de un motor y una hélice, como ya se viene diciendo, con un regulador de velocidad o variador, con una batería principal que nos alimentará el circuito compuesto por el variador y el motor. Y luego, por otra parte, tendremos un receptor o RX que recibe señales por parte de nuestra emisora o TX y una batería auxiliar que se encarga de alimentar el circuito del receptor y también todos los servomotores, es decir, el sistema de control de superficies de la aeronave. Es importante recalcar que esta batería no alimenta el motor ni la batería principal alimenta el sistema de control. Son dos sistemas eléctricos completamente independientes. Únicamente hay una conexión por parte del ESC al receptor para que el receptor le pueda ordenar al ESC cuánta corriente tiene que dejar pasar para que el motor funcione en un régimen u otro, o esté parado. Este sería un diagrama más en detalle donde se incluyen también los elementos de control, que serían los servomotores. En este caso se representa entre la batería secundaria y el receptor un dispositivo llamado UVEC que lo que hace es regular la tensión. Es decir, nuestra batería secundaria normalmente suele ser de 2 celdas y tiene un voltaje nominal de 7,4 voltios. Y lo que nos pasa es que los servomotores que nosotros tenemos, en la mayoría de los casos, no van a poder aguantar esa tensión nominal de 7,4, por lo que deberemos de montar entre la batería secundaria y el receptor un elemento que regula ese voltaje y lo transforma a 5 voltios, que es el máximo normalmente permitido en los servomotores. ¿Qué pasa si no montamos este elemento? Pues que existe la posibilidad de, en primer lugar, que se queme el receptor si este no está preparado para un circuito a 7,4 voltios, o si el receptor sí está preparado para un circuito a 7,4, que se quemen los servomotores que controlan nuestras superficies. En la parte de arriba también se muestra en el ESC un cable cortado. En este caso existen dos tipos de ESC. Existe un ESC con BEC, que es Battery Elimination Circuit, es decir, con este tipo de ESC no necesitaríamos alimentar nuestro circuito con una batería auxiliar. Y existen los ESC tipo opto, donde no existe alimentación por parte del ESC al receptor. Entonces es completamente necesario alimentar con una batería auxiliar. ¿Y por qué nosotros necesitamos una batería auxiliar? Porque en la normativa viene especificado que se tiene que separar el circuito de control del circuito de propulsión. Entonces, ¿qué pasa si nuestro ESC es tipo BEC? Pues en este caso, para convertirlo en un opto, es decir, sin alimentación, lo único que deberíamos de hacer es cortar el cable de alimentación de 5 voltios que va desde el ESC hasta el receptor. Estos serían todos los componentes más en detalle, todos los que acabamos de comentar. Ya por último, vamos a pasar a ver cómo se dimensionaría todos estos componentes electrónicos que vamos a montar en nuestro avión. Empezando por la batería principal. La batería principal es uno de los elementos más importantes, ya que es la que nos va a proporcionar la energía necesaria para alimentar a nuestro motor. Y esta batería se debe dimensionar en función del tiempo de vuelo que vamos a tener y también
en función del peso del avión, es decir, necesitamos reducir al máximo el peso de la batería. Cuanto más tiempo de vuelo querramos tener, la batería va a ser más grande porque va a necesitar más capacidad. La capacidad la medimos en miliamperios. Suele venir siempre indicada en la batería. En este caso, la batería que se muestra en la imagen y la que se va a usar en la competición tiene un voltaje nominal de 11,1 voltios y es una batería de 3 celdas. Las celdas son características de este tipo de baterías de polímero de litio y cada una tiene un voltaje nominal de 3,8. 3 celdas conectadas forman un voltaje nominal total de la batería de 11,1, que es el regulado por la normativa. Bien, ¿y cómo dimensionamos esta batería para nuestro vuelo? Pues en un ejercicio de ejemplo que he preparado, si suponemos que nuestro tiempo de vuelo van a ser 5 minutos, que el consumo máximo de nuestro motor va a ser de 20 amperios y asumimos un factor de seguridad de 80%, es decir, vamos a multiplicar todo por 1,2, sería factor de seguridad por tiempo de vuelo por la intensidad máxima. Y de este modo estamos asumiendo que una batería, en este caso el resultado es de 2000 miliamperios, podrá alimentar a máxima potencia, es decir, a palanca 1, nuestro sistema durante 5 minutos. Esto es recomendable que sea siempre superior, es decir, que no sea justo lo que nos sale, aumentar el factor de seguridad o bien tener consideración de que vamos a necesitar una batería más grande, puesto que durante el vuelo vamos a consumir esa batería y luego debemos de hacer un aterrizaje. Si en ese aterrizaje no logramos aterrizar a la primera, sino que necesitamos varios intentos, es decir, frustramos o lo que sea, esa batería se va a acabar en mitad de un intento de frustrada y el avión se va a ir al suelo. Por lo que necesitamos sobredimensionar este elemento para que, si necesitamos en cualquier caso hacer una frustrada, poder seguir teniendo batería para poder hacer más intentos de aterrizaje. Luego existe también otro parámetro que se llaman las Cs de descarga, que es básicamente la velocidad con la que se puede descargar una batería de este tipo, o bien la descarga máxima que puede ofrecer. ¿Cómo calcularemos este parámetro? En este caso, como vemos en la parte de abajo, la capacidad de la batería por nuestro ratio de Cs debe ser siempre superior a la intensidad máxima que nuestro motor puede consumir. Si despejamos de ahí las Cs, podemos ver que en nuestro caso, con una batería de 2000 miliamperios, necesitaremos una batería que tenga 20 Cs o más para poder alimentar correctamente ese sistema y que no haya ningún problema de se quema la batería o se dañan las celdas de esa batería o no podemos aprovechar bien toda la energía porque la batería no puede dar suficiente energía al motor. Bien, pasando a otros componentes. Otro componente importante que se debe dimensionar adecuadamente es el ESC o variador, ya que es el que va a regular cómo se transmite la energía desde la batería hasta nuestro motor. En este caso, en el caso del ejemplo, tenemos que el motor consume como máximo 20 amperios, pues nosotros deberemos de siempre montar un ESC que pueda suministrar más de 20 amperios para que pueda aprovechar ese consumo máximo del motor. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es siempre montar un ESC que tenga bastantes más amperios que que nos indica el consumo máximo del motor. De esta forma estaremos sobredimensionando todo el sistema y nos aseguraremos de que este componente no se va a quemar o no va a tener ningún fallo debido a una sobrecarga por parte del motor. Lo recomendable en este caso del ejemplo de un motor que consume como máximo 20 amperios sería irse a un SC que consume unos 30 amperios. Finalmente, también hay que dimensionar los servomotores. ¿Cómo dimensionamos los servomotores?
Pues cada servomotor va a estar va a aplicar su fuerza encima de una superficie de control. Entonces, en la fórmula que se puede ver arriba, se sale de la bibliografía, se puede calcular el torque que tiene que tener el servo principalmente en función de la velocidad y en función de la deflexión de la superficie. Si metemos estos parámetros en cada una de nuestras superficies, veremos qué torque necesitamos en cada uno de nuestros servos. Normalmente en el taller disponemos de dos servos principalmente, de dos servos tipo Tower Pro, que son el MG92B y el MG90. Cada uno tiene unas características distintas, como por ejemplo el voltaje de funcionamiento, el tipo de piñonería, el peso, y en función de todos estos parámetros, pues el servo va a costar más o menos. Entonces también hay que ajustarse en función del peso, el torque y lo que nos va a costar el servo para montarlo en nuestro avión. Y bueno, esto sería todo sobre la sesión de electrónica y propulsión. Muchas gracias.